puedan responder a sus necesidades. Áreas principales de trabajo, educación, derechos humanos, democracia y juventudes, actividades, voluntariados, talleres, espacios de convivencia y mucho más. Jovenco, jóvenes inspirando a jóvenes. Jovenco, Jovenco, Jovenco. ¿Qué es Jovenco? Es una organización juvenil que busca establecer un acercamiento a las juventudes generalmente aisladas a oportunidades e información que impactarían positivamente su realidad por medio de proyectos o planes estratégicos que puedan responder a sus necesidades. Áreas principales de trabajo, educación, derechos humanos, democracia y juventudes, actividades, voluntariados, talleres, espacios de convivencia y mucho más. Jovenco, jóvenes inspirando a jóvenes. Jovenco, Jovenco, Jovenco. ¿Qué es Jovenco? Es una organización juvenil que busca establecer un acercamiento a las juventudes generalmente aisladas a oportunidades de información que impactarían positivamente su realidad por medio de proyectos o planes estratégicos que puedan responder a sus necesidades. Áreas principales de trabajo, educación, derechos humanos, democracia y juventudes, actividades, voluntariados, talleres, espacios de convivencia y mucho más. Jovenco, jóvenes inspirando a jóvenes. Jovenco, Jovenco, Jovenco. ¿Qué es Jovenco? Es una organización juvenil que busca establecer un acercamiento a las juventudes generalmente aisladas a oportunidades e información que impactarían positivamente su realidad por medio de proyectos o planes estratégicos que puedan responder a sus necesidades. Áreas principales de trabajo, educación, derechos humanos, democracia y juventudes, actividades, voluntariados, talleres, espacios de convivencia y mucho más. Jovenco, jóvenes inspirando a jóvenes. Jovenco, Jovenco, Jovenco. ¿Qué es Jovenco? Es una organización juvenil que busca establecer un acercamiento a las juventudes generalmente aisladas a oportunidades e información que impactarían positivamente su realidad por medio de proyectos o planes estratégicos que puedan responder a sus necesidades. Áreas principales de trabajo, educación, derechos humanos, democracia y juventudes, actividades, voluntariados, talleres, espacios de convivencia y mucho más. Jovenco, jóvenes inspirando a jóvenes. Jovenco, Jovenco, Jovenco. ¿Qué es Jovenco? Es una organización juvenil que busca establecer un acercamiento a las juventudes generalmente aisladas a oportunidades e información que impactarían positivamente su realidad por medio de proyectos o planes estratégicos que puedan responder a sus necesidades. Áreas principales de trabajo, educación, derechos humanos, democracia y juventudes, actividades, voluntariados, talleres, espacios de convivencia y mucho más. Jovenco, jóvenes inspirando a jóvenes. Jovenco, Jovenco, Jovenco. ¿Qué es Jovenco? Es una organización juvenil que busca establecer un acercamiento a las juventudes generalmente aisladas a oportunidades e información que impactarían positivamente su realidad por medio de proyectos o planes estratégicos que puedan responder a sus necesidades. Áreas principales de trabajo, educación, derechos humanos, democracia y juventudes, actividades, voluntariados, talleres, espacios de convivencia y mucho más. Jovenco, jóvenes inspirando a jóvenes. Jovenco, Jovenco, Jovenco. ¿Qué es Jovenco? Es una organización juvenil que busca establecer un acercamiento a las juventudes generalmente aisladas a oportunidades e información que impactarían positivamente su realidad por medio de proyectos o planes estratégicos que puedan responder a sus necesidades. Áreas principales de trabajo, educación, derechos humanos, democracia y juventudes, actividades, voluntariados, talleres, espacios de convivencia y mucho más. Jovenco, jóvenes inspirando a jóvenes.
Joven Go, Joven Go, Joven. ¿Qué es Joven Go? Es una organización juvenil que busca establecer un acercamiento a las juventudes generalmente aisladas a oportunidades e información que impactarían positivamente su realidad por medio de proyectos o planes estratégicos que puedan responder a sus necesidades. Áreas principales de trabajo: educación, derechos humanos, democracia y juventudes, actividades, voluntariados, talleres, espacios de convivencia. Muy buenas noches, amigos y amigos que nos están viendo a través del Facebook Live de Joven Go. Esta noche les tendremos un tema sumamente interesante titulado Perspectiva de los jóvenes centroamericanos frente al COVID-19. Es una temática que hoy por hoy se está convirtiendo en algo que da mucho de qué hablar, porque son temas muy delicados que afectan a todo el mundo y por supuesto afecta también a los países centroamericanos. Mi nombre es Fernando Cedillos, pertenezco a la organización Joven Go y les estaré acompañando en esta noche en el Facebook Live desde El Salvador para poder conversar mucho sobre el tema del coronavirus, el COVID-19, pero desde el punto de vista joven. Pero algo bien interesante, bien curioso, es que no vengo solo esta noche, vengo con unos invitados sumamente importantes, sumamente especiales para mi persona y para muchas personas. Ellos saben mucho del tema y están dispuestos a compartir la realidad que vive su país, obviamente en Centroamérica, ¿no? Tengo el gusto de presentarles a nuestra amiga, colega de Nicaragua, así que para ella es el tiempo. Perdón, de Guatemala, bien, de Guatemala está. Tenemos a colega de Guatemala. Muy buenas noches a todas y todos los que nos están escuchando. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos el día de hoy. Mi nombre es Daniela Ortiz, soy originaria de la ciudad de Guatemala, tengo 25 años, soy estudiante de la licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales y soy ex becaria del programa SUSI, Diseño de Políticas Públicas, el cual fue partícipe en el año 2018, en el que tuve la oportunidad de conocer a una mujer maravillosa, una colega que aprecio mucho. Ella es de Honduras, su nombre es Yuri. Hola, es para mí un placer estar acá con ustedes y conversar acerca de la realidad de nuestros países. Mi nombre es Yuri, soy de Honduras, tengo 23 años, recién egresada de la carrera de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Agricultura, ex becaria del programa SUSI en el liderazgo de mujeres y pues actualmente estoy en representación de la organización Joven Go en Honduras. Estamos trabajando con jóvenes súper talentosos, llenos de habilidades y también soy voluntaria pues de voluntaria docente de un instituto de Honduras. Y pues también voy a tener el placer y el honor de presentarles a mi queridísima amiga Caitlin de Costa Rica. Un saludo. Muy buenas noches a todos, es un placer para mí estar con ustedes en esta plataforma esta noche. Mi nombre es Caitlin, tengo 21 años, estudio Relaciones Internacionales, soy ex becaria del SUSI del 2018, donde el programa en el que estuve se llamaba Mujeres Líderes Indígenas y Afrodescendientes. Actualmente estoy trabajando en un proyecto, en una organización con mi amiga y colega Paola de Colombia. Es un proyecto, es una organización que busca comunicarse con las personas de nuestra comunidad acerca del feminismo. Es un espacio sano de educación y constante compartir nuestras historias. Y bueno, también es un placer para mí en esta noche presentarles a mi amigo Natanael desde Panamá. Hola a todos, buenas noches. Natanael García, tengo 23 años, soy estudiante de la licenciatura en la Facultad de Psicología de la Universidad de Panamá. Actualmente soy miembro activo del movimiento Otro Camino a Panamá. También soy miembro del Coro Polifónico Juvenil de Santiago y de la Red Nacional de Coros y Orquestas Juveniles de Panamá. Y tuve la oportunidad de participar en el programa de emprendimiento SUSI de Emprendimiento Social en el año 2018 en la Universidad de Miami Oxford, Ohio.
Viajando durante este tiempo tuve la oportunidad de conocer a un gran amigo y quien fue el autor de esta idea de hoy, de llevarnos a sus casas a todo Centroamérica, y es Fernando Cedillo desde El Salvador. Muchas gracias a nuestros amigos SUSI. Yo también tuve la oportunidad, al igual que ellos, de estar en el programa de diseño de políticas públicas, donde tuve la oportunidad de conocerlos, y obviamente por eso están acá esta noche, tienen un potencial. Ya más adelante van a tener la oportunidad de conocerlos, de poder hacerles sus preguntas. Si quieren conocer algo con respecto a algún país de Centroamérica en general, van a poder consultar, y obviamente ellos, con toda la disposición del mundo, van a responder sus inquietudes. Bien, la perspectiva, el tema se llama Perspectiva de los jóvenes centroamericanos frente al COVID-19. Pero me gustaría quizás iniciar con algo que es como lo más principal en estas épocas, ¿no? ¿Qué se habla en sus países? ¿Cuáles son la información que se maneja? El número de casos, el número de tal vez de fallecidos, lamentablemente, o por qué no decirlo, también el número de personas recuperadas. Así que no sé, ahora comencemos de atrás para adelante para que hacerlo un poco más dinámico. Así que empezamos con el amigo de Panamá. Bien, así es. Acá en Panamá la cosa empezó hace más o menos 22, 23 días. El primer caso se presentó en esa fecha. Hoy han pasado más o menos 23 días desde el primer caso confirmado y tenemos 1.475 casos positivos de COVID-2019. Repito, 1.475 casos de COVID-2019. Solo 10 recuperados y lamentablemente 37 fallecidos. Pero se han aplicado un total de 7.941 pruebas. Es decir, que en cantidad de personas por número de pruebas, en la población tenemos una aplicación de pruebas bastante alta, la cual hemos intentado entre todos los panameños, algunos quedándonos en casa y otros brindando información al sistema de salud. El sistema de salud ha intentado masificar las pruebas para aislar estos casos. Actualmente se espera que nuestro pico, nuestro número más alto de casos se dé para mediados de este mes. Todo va a depender de cómo se desarrolle la situación y si las personas toman las medidas que son necesarias, que seguro más adelante hablaremos sobre este tema. A mí sí me gustaría saber cómo está nuestro vecino país, Costa Rica, y creo que Caitlin puede respondernos esa duda a todos los centroamericanos. Sí, bueno, actualmente, contando con la videoconferencia que hizo el ministro de Salud hoy al mediodía, bueno, se contabilizaron 396 casos positivos. Seguimos igual con 2 muertes desde hace, bueno, aquí es el primer caso positivo se dio hace aproximadamente un mes, y como 2 semanas después se dieron las 2 muertes, esas 2 muertes muy seguidas. Los 2 son de personas adultas mayores. Desde entonces no hemos contabilizado otra muerte. Llevamos 6 recuperados. Actualmente están 17 hospitalizados, de los cuales, 17 hospitalizados y otros 11 están en la unidad de cuidados intensivos. Las personas que se encuentran en esta unidad de cuidados intensivos, creo que es importante mencionar que no son adultos mayores, me parece que habían sido entre un adulto mayor a 2. Los demás son adultos entre los 36 años el rango es entre 36 a 69 años, de los cuales solo una persona es adulta mayor. Creo que eso es importante mencionarlo porque la mayoría de adultos, de jóvenes, piensan que esto no les va a afectar a ellos o que ellos no van a necesitar el respirador artificial. Entonces creo que sí es importante recalcar que, bueno, pues aquí en Costa Rica eso es otra realidad. Bueno, también otro dato importante es que el rango de edades de las personas contagiadas va de 1 año a los 87. Entonces, eso es la información que manejamos hasta ahora aquí en el país al mediodía que se dio la actualización de datos.
pero me gustaría saber qué tal todo por Honduras. Hola, pues en Honduras actualmente, no sé si me escuchan, actualmente pues confirmados según el Sistema Nacional de Central de Riesgos, SINAGER, se han confirmado pues 219 casos. Esta es información de ayer. em, donde se diagnosticaron 47 nuevos casos en Honduras, haciendo un total de 219. De estos 219, 14 lastimosamente han fallecido y solamente se han recuperado 3. De los 18 departamentos o provincias que tiene Honduras, actualmente hay 8 departamentos con presencia de COVID-19. Lastimosamente, ayer tuvimos el informe de la directora nacional de enfermeras, del Colegio de Enfermeras, que hay más de 40 enfermeras contagiadas de COVID por falta de medidas de protección o de seguridad, o que ellas no cuentan con el equipo de protección necesario para poder hacer frente a esta pandemia. Y pues esa es la realidad de nuestros países, de nuestro país. Sabemos que hay muchos más casos en sospecha, hay muchos más casos contagiados que aún no han sido confirmados o diagnosticados. Esperemos ver las cifras de hoy que no sean tan elevadas, por cierto. Y pues esa es la realidad de Honduras, y también me gustaría saber cómo está por Guatemala. No sé, Daniela, ¿nos puedes contar cómo está la situación de Guatemala? Claro que sí. En Guatemala actualmente hoy tenemos confirmados 47 casos, de los cuales 2 se encuentran en cuidados intensivos. Tenemos lastimosamente un fallecido y según las estadísticas del gobierno ya hay 12 recuperados, de los cuales ya el primero está en su casa con las debidas medidas de seguridad que debe tener. Sin embargo, las y los guatemaltecos nos hemos cuestionado mucho cuántas pruebas está realizando el gobierno, ya que no tenemos un dato exacto de cuántas pruebas se están realizando. El último dato que dio el secretario de Comunicación de la Presidencia fue de que aproximadamente se habían realizado 1,000 pruebas en un lapso del 13 de marzo para hoy. Sin embargo, hay incertidumbre. Todo el mundo está exigiendo de que haya una masificación de pruebas. Incluso el Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala interpuso una acción de amparo para que se extienda el número de pruebas, ya que actualmente está centralizado a que solo el Ministerio de Salud puede realizar estas. Hay algo que tengo que acotar, que ayer salió una disposición en la cual ya se va a delegar que las pruebas las pueda realizar la Facultad de Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, que es la única universidad pública de mi país, y también el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Asimismo, hay informes de que va a haber una donación de aproximadamente 47,000 pruebas para examinar COVID-19, por lo que esperamos que en los próximos días sí tengamos datos más exactos acerca de cuántas personas en realidad están infectadas en el país. Asimismo, nos gustaría saber, y creo que todos estamos muy ansiosos, de qué está pasando en El Salvador. Muy bien. El Salvador, pues, al igual que estos países, está tratando la manera de poder disminuir el número de casos. Sabemos que en nuestros países es un tanto difícil poder contener a este virus. Obviamente, se ha afectado a países grandes, en Europa, por ejemplo. Nuestros países centroamericanos siempre tienden a ser mucho más vulnerables. En el caso de El Salvador, tenemos una plataforma que es administrada por el gobierno central, y según los datos oficiales que ellos administran, tenemos 41 casos confirmados, entre los cuales tenemos 15 femeninos y 26 masculinos. 39 de ellos, 2 de ellos han sido fallecidos, lamentablemente. No tenemos ningún caso recuperado, como en el caso de Guatemala, que hay muchos recuperados. Tenemos también como dato que la mayoría de las personas que han estado infectadas vienen de, o son virus que acá se consideran como importados. Es decir que ustedes saben que las puertas de El Salvador se cerraron hasta cierto punto de manera prematura o de manera previa a que el virus llegara de manera fuerte. Entonces, la mayoría de personas que tenían
o presentaban síntomas del virus, era porque venían provenientes de otros países, hablando de Estados Unidos, hablando de China, hablando de cualquier otro país europeo, incluso de Italia. Y también tenemos al momento 10 casos sospechosos que están como bien latentes, es decir, están bien fuertes. Para repetirles, tenemos 41 casos confirmados y obviamente estos números van a ir a la alza, van a ir creciendo totalmente de manera considerable. Por eso es que se toman muchas medidas en El Salvador, pero en general, al igual que sus países, no tenemos cifras tan elevadas tal vez como países europeos, pero sí tenemos cifras que están creciendo de manera considerable. Sí, Así bueno, que... ahora a mí me gustaría saber más o menos sobre las medidas que han tomado sus gobiernos ante la emergencia que estamos presentando. No sé si empezamos igual por Panamá. Ok, gracias. Desde Costa Rica. Bien, yo creo que como todo país en el mundo, primero hay que señalar que ningún país está preparado para afrontar una crisis como una pandemia del tema de salud. Y el que diga que está preparado les está vendiendo un sueño. Y así hemos visto a primeras potencias caer por no seguir precisamente con esas medidas de alivio que le recomendó su gobierno. En el caso de Panamá, digamos que nuestro órgano ejecutivo, que es el encargado de tomar estas medidas, encabezado por el presidente de la República, se ha caracterizado por tomar decisiones científicas y él ha sido muy criticado al inicio por no dar la cara. El panameño, no dar la cara es no salir públicamente a dar declaraciones o a ver el avance de cómo iba la enfermedad. Y ha sido bastante reiterativo con el tema de que en Panamá las decisiones las tienen que tomar los científicos. En Panamá las decisiones las tienen que tomar el equipo especializado. Si el equipo especializado decide cerrar el aeropuerto al día de hoy, es porque tienen evidencia científica que valide que cerrar el aeropuerto hoy va a ser efectivo. Entonces, se han tomado medidas como en todos los países, pero han sido progresivas, cerrando un poco acá, prohibiendo a la gente viajar por provincias, y hasta ahora, en este momento, estamos en cuarentena total. Solamente se puede salir con el número final de tu número de cédula durante 2 horas, y solamente puedes salir si eres hombre los martes, jueves y sábado, y si eres mujer, lunes, miércoles y viernes. No puedes nadie, no hay circulación ni de transporte para que nadie salga. Pero estas medidas tienen que ir de la mano con las personas, es decir, por más que el gobierno intente mantener a personas y han intentado mantener a personas en cuarentena, hay gente que sigue de necia y se han capturado a personas que están violando la cuarentena y son un número bastante significativo. Sin embargo, algo positivo que hay que recalcar para Panamá es que nosotros seguimos indicaciones de países como China o Corea del Sur. Acá se tuvieron reuniones con médicos de Corea del Sur y la recomendación fue aislamiento total y masificación de pruebas. Entonces el gobierno tenía 2 opciones. La primera opción era esperar a que los enfermos llegaran a las salas de hospitalización, a los centros de salud, y hacerle las pruebas. Íbamos a tener un montón de personas que iban a estar infectadas sin síntomas y se iban a quedar en casa. Y decidieron la vía que hizo Corea del Sur, que era identificar a los contactos de esos pacientes positivos y aislarlos. Por eso nuestro número de casos es tan elevado, pero al mismo tiempo nuestro número de pruebas también es muy elevado. Y el gobierno se arriesgó aquí a que lo tacharan de que están manejando mal la situación, porque la lógica y el sentido común te indica que entre más casos la cosa está peor, y no es así. Al contrario, entre más casos tengas descubierto como país a medida que va pasando el tiempo, mayor efectividad puedes hacer en cuanto al aislamiento y la prevención de posibles contagios a otras personas. Entonces ya poco a poco la ciudadanía se está adaptando al tema de que es mejor escuchar que un día encontraron 200 casos nuevos a que solo encontraron 10, porque quiere decir que hay 190 personas en la calle que aún no han sido identificadas. Entonces, creo que eso es algo que hay que recalcar de Panamá, y del lado positivo y del lado negativo ya te puedo decir que a pesar de que la mayoría de la gente está poniendo de su parte para la cuarentena total, hay un par que aún no están poniendo de su parte, y muy probablemente estas medidas se hagan mucho más rigurosas durante las próximas semanas. Y bueno,
Sí, continuamos. Caitlin de Costa Rica. No, muy interesante, de hecho. Bueno, con respecto a lo de la restricción vehicular, ahora que estaba mencionando usted sobre los hombres salen un día y las mujeres otro, aquí en el país, de hecho, pues desde hace como dos semanas empezó la restricción de las 8 p.m. hasta las 5 a.m. No se podían circular ningún tipo de transporte, siempre y cuando, bueno, algunas excepciones como personas que trabajan, digamos que su obligación laboral le exige circular a esas horas, ellos, si un oficial lo detiene, tiene que presentar su identificación para no ser multado. Respecto algo interesante que creo que es importante mencionar sobre estas restricciones vehiculares es que al día, digamos, desde que empezó esta restricción, llevamos ya 2.245 multas. Solo entre anoche de 8 a 5 de la mañana se hicieron 166 multas. Esto quiere decir que mucha gente, la población no está acatando las recomendaciones o lo que exige el gobierno. Entonces, bueno, eso es ahorita. Ayer anunció el gobierno también en una conferencia de prensa que a partir del viernes va a ser mucho más estricta esta restricción vehicular. Esto quiere decir que ahora va a ser a partir de las 5 p.m., ya no 8, y entonces, a partir de la otra semana, empieza también con las placas. Entonces, solamente con el último dígito de su placa van a ir asignando un número por día para poder circular. También el transporte público que recorría más de 75 kilómetros, me parece que era, también está, bueno, lo suspendieron durante esta Semana Santa que viene, porque es lo que estábamos hablando. La gente no está acatando las directrices que están poniendo, digamos, las recomendaciones, todo lo que pone el gobierno para evitar estas aglomeraciones, la gente no lo está siguiendo, entonces ya tocó multas o suspensión total del servicio. Entonces, bueno, eso es con respecto a la movilidad de la población. Luego también, con respecto a los supermercados, creo que hemos tomado las medidas que la mayoría de los países han tomado de evitar, bueno, una persona de 1 a 2 personas por familia ir al supermercado. No están, y por ejemplo, aquí en mi comunidad lo que hicieron varios supermercados es que como de 7 a 8, 9 de la mañana solo se atienden a adultos mayores. Después de las 9 de la mañana ya es abierto al público en general. Y al público en general tampoco los dejan entrar como de una vez, sino entran o lo abren como cada 15 minutos, salen, terminan unos, entran otros y así se mantiene para evitar lo mismo, digamos. Entonces creo que esto con respecto a eso, sí han sido muy similar a los demás países que he visto que están bajo la misma dinámica. Luego también, bueno, las recomendaciones de higiene igual, digamos, estarse lavando las manos, no tocarse la cara cuando está fuera de la casa y sin haberse lavado las manos. Se recomienda el alcohol en gel, pero igual, solo cuando... si no tiene una opción de lavarse las manos, pero no es tampoco viable, digamos, como que yo ando en la calle, paso alcohol en gel y luego me toco la cara o me acomodo algo, o sea, no, la idea no es esa, la idea es evitarlo. Entonces eso también lo han estado repitiendo mucho por medio de la televisión, campañas y todo, entonces por ahí sí estamos muy parecidos. Bueno, algo que también creo que es importante, bueno, que también vi que estaba pasando en varios países, era el cierre de playas. Bueno, el cierre de varios centros como recreativos, por ejemplo, el gimnasio, las piscinas, todo eso está obviamente cerrado desde hace como 3 semanas, creo. Sí, de 3 a 2 semanas. Es que ya estoy como muy
movida con las semanas, que en qué semana cierran tal, en qué semana pues, empieza otra cosa, entonces es así como... y bueno, después también creo que me parece muy interesante lo que estaba mencionando Natanael, y realmente sí me impactó mucho lo que dijo sobre la restricción de mujeres y hombres. Eso me impactó bastante, fue como, o sea, no sé, nunca lo había leído ni lo había visto en ninguna otra parte, en ningún otro país, entonces sí me sorprendió mucho eso. No sé si Honduras quisiera comentar algo sobre sus restricciones. Sí, claro. Bueno, en el caso de Honduras, en cuanto a las medidas de seguridad, se han segmentado lo que son las poblaciones. Creo que han tomado las mismas medidas de Panamá. Las personas pueden salir durante 3 días de la semana, se han dividido los días de la semana, pueden salir de acuerdo a su último dígito de identidad o DUI, como le llaman en otros países. Otra de las medidas de seguridad que se han tomado es que estamos en cuarentena, no hay vuelos, no llegan personas de otros países. Las personas que pues violentan lo que es la cuarentena son llevadas a prisión y son detenidas por 24 horas. En cuanto a las medidas de higiene, pues también estamos casi que igual en las medidas de seguridad, que lavarse las manos, andar con mascarilla, un distanciamiento de 1 metro, para evitar contagiarnos y que esta pandemia pues se reproduzca aún más en nuestro país. En cuanto a pues con la economía estamos bastante complicado porque en Honduras, si bien sabemos, somos uno de los países más pobres de Latinoamérica y del mundo, que las personas sobreviven con menos de $1 al día. Entonces es bastante complicado para las personas mantenerse en las casas porque hay muchas personas que están sufriendo de hambre. Entonces, algunas de las medidas que se han tomado, pues, han llevado, se ha remunerado a las alcaldías municipales alguna cantidad monetaria por parte del gobierno para poder llevar alimento a aquellas familias que no tienen comida, y pues también alguna población solidaria que se ha unido para poder ayudar a solventar y poder ayudarnos entre nosotros mismos, entre nosotros los hondureños. Créanme que esta situación ha venido a dar un golpe bastante fuerte. Entonces, en la economía, en todo, todos estamos sufriendo por esta pandemia, por este virus. Entonces, a mí también me gustaría saber en Guatemala cuáles son como las medidas que están tomando. Creo que son más o menos similares a la de todos los países, y pues más adelante creo que vamos a estar recalcando un poco más acerca de si nos ha escapado algo. Y pues Daniela, cuéntanos cómo están en Guatemala. Bueno, pues en Guatemala se han tomado medidas en 3 direcciones. 1, medidas de seguridad, 2, de higiene y 3, medidas económicas. En cuanto a las medidas de seguridad, existe una cuarentena total únicamente para las personas que hayan venido de algún viaje del exterior y se presuma que puedan estar infectadas de COVID-19, o personas que hayan tenido acercamiento con ellas. Aproximadamente hay 2.400 personas en cuarentena total. Para las demás personas tenemos un toque de queda, es decir, de que en cierto horario ya no podemos salir, y ese horario es de 4 de la tarde a 4 de la mañana. En esos horarios no se puede salir a ningún lugar excepto los repartidores de comida. Las farmacias pueden estar abiertas y pueden enviar a sus repartidores. Asimismo, el transporte pesado de alimentos o productos esenciales para la vida diaria. Por ejemplo, en el tema de laboral, a mí me parece muy importante, y creo que acá sí Guatemala no ha tomado las medidas necesarias, ya que a un principio el presidente constitucional de la República dijo de que ni el sector público ni el sector privado debía trabajar a menos que fuese un servicio esencial como salud o alimentos. Sin embargo, a los 2 días se retractó y dijo de que sí podían continuar laborando el sector público y el sector privado, pero que tenía que haber una negociación entre patronos y empleados.
Personalmente considero que esta no es una medida que favorezca y es en contra de los principios laborales. El derecho laboral es tutelar del trabajador. Por lo tanto, si el gobierno pone a que los empleadores y los empleados hagan un tipo de negociación, ¿qué va a suceder? Hay una relación desigual de poder, entonces se está dejando una desprotección total a los trabajadores. Asimismo, no se han tomado hasta el momento medidas concretas en cuanto a que aproximadamente el 60% de nuestra población vive de la economía informal. Es decir, no tienen prestaciones laborales, viven al día, probablemente no tengan ahorros y si los tienen ya se acabaron. Entonces, el gobierno para mitigar esto, apenas ayer anunció de que aproximadamente tienen una ampliación de presupuesto por creo que por acá lo tengo anotado, son 3.667 millones de quetzales, de los cuales se piensan repartir a familias en situación de vulnerabilidad, a los cuales se les va a dar ya sea en especie, o sea, se les va a formar una canasta básica alimenticia, o se les van a dar ya sea bonos o vales que sean canjeables tanto en supermercados, en tiendas de barrio, etcétera, etcétera. Sin embargo, es una medida que apenas ayer se dijo que se va a implementar, que ya está aprobado por el Congreso de la República. No sabemos qué es lo que va a suceder. Asimismo, en cuanto a las medidas económicas, se ha privilegiado mucho al sector privado y se aceptó que las compañías, por ejemplo, no paguen ningún tipo de impuesto, no paguen la cuota del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre otros. Asimismo, acá contamos con un beneficio llamado Bono 14. Ese es, se tiene que hacer en un solo pago y es un pago íntegro por el salario que ganes mensualmente. Ahora lo van a poder fraccionar en 3 partes, lo que es sumamente perjudicial para los trabajadores, quienes ya cuentan con ese dinero e incluso lo tienen comprometido para muchas cosas. Aunado a esto, también se dice de que se van a crear bonos de ayuda para la pequeña y mediana empresa para que puedan acceder a créditos con intereses muy bajos y así poder reactivar la economía. Solo quiero acotar algo, y esto también pienso que pasa en todos los países centroamericanos. Las personas no están tomando en serio la crisis. Por ejemplo, en el caso del toque de queda que estamos teniendo, el toque de queda lleva aproximadamente 2 semanas, va a cumplir. ¿Y qué es lo que está pasando? Hay 4,000 personas que han guardado prisión o han tenido que pagar una multa porque violaron el toque de queda. Es una exageración y es una falta de consideración que las personas que no tengan necesidad de salir estén saliendo. Muchas de esas personas, cuando son aprehendidas por la Policía Nacional Civil, están bajo efectos de alcohol. Bueno, entonces creo que ya me extendí bastante. Las demás medidas que se han tomado son muy parecidas a las de los otros países. Y yo, al igual que todos, estoy ansiosa por saber qué está pasando en El Salvador. ¿Qué pasa en El Salvador? A ver. Todos queremos saber. Ok. Quizás me voy a enfocar en algunas de las medidas que tal vez no han mencionado para no repetir como algunas. Primero, en todos los medios de comunicación manejados por la empresa privada o por el gobierno, se maneja mucho el mensaje de salud, o sea, de sentido de la prevención, la limpieza de manos, quedarse en casa, una campaña sumamente positiva de salud. Luego, El Salvador fue uno de los primeros países en cerrarle la puerta a casi que medio mundo, literalmente. Prohibido entrada de China, prohibido que entraran de Italia, prohibido que entraran de cualquier país. Al final, nuestro aeropuerto sigue cerrado. Hay casos de excepción de personas que salen del país porque son retornados a sus países, o personas salvadoreñas que regresan bajo medidas bastante complicadas. Algo que me gustaría comentarles es que acá en El Salvador se implementó mucho un programa muy preventivo. Por lo general en El Salvador estamos muy acostumbrados, no sé, en Centroamérica, estamos muy acostumbrados a sistemas muy correctivos, es decir, que si alguien hace algo malo, lo arreglamos nada más, solo vamos a remendar. Entonces, algo que me pareció muy interesante fue el hecho de adelantarse a los hechos, valga la redundancia, porque, como les mencionaba, primero se cerraron los aeropuertos, luego de eso, a toda persona que entrara a partir de casi que todo marzo, era obligatorio
estar en cuarentena durante 30 días. Hay personas que regresaron, por ejemplo, de Estados Unidos, personas que regresaron de Guatemala incluso, y están en cuarentena obligatoria por 30 días. Ahí los tienen en supervisión. Han habilitado aproximadamente 96 centros de contención. Para que se hagan una idea de cuánto tenemos ahí, tenemos 4.276 personas detenidas en centros de contención. No es la cárcel, sino que es un espacio donde las personas están resguardadas. También se ha establecido la cuarentena domiciliar. Acá no es como en otros países, no recuerdo qué país mencionaban, creo que en Panamá, que salían por número de documento de identidad, igual que en Honduras. En el caso de El Salvador es totalmente obligatorio quedarse en casa. Existen ciertas restricciones, por ejemplo, que solo uno del hogar sea como el encargado de compras y sea como de manera bien cotidiana. Hay excepciones, por ejemplo, las empresas que no estén destinadas a rubros como de salud o de alimentos, como mencionaban en Guatemala, se mantienen en El Salvador. Aquí sí se mantiene vigente. Eso no es como obligación, no es opcional, tienen que cumplirlo. Las universidades de igual forma cerraron las puertas, los centros educativos, y muchos de ellos han pasado a modalidad virtual. También se han brindado subsidios a las personas salvadoreñas, en teoría a personas de escasos recursos, aunque siempre existe como la polémica de que hay personas que no lo necesitaban y les salía siempre subsidio. Entonces, en caso de subsidios, uno por familia, las personas están ahí siendo beneficiadas. La verdad es que está siendo beneficiadas muchas personas. Y un dato interesante que me gustaría compartir también, en el caso como mencionaba Daniela, es que aún estamos pensando que quizás por nuestra cultura o por nuestra forma de ser, que este virus es una broma o que no lo toman en serio. Tenemos 712 personas detenidas por andar literalmente en la calle cuando es época de cuarentena, porque la policía los veía y los agarraba porque los encontraba haciendo otras cosas. Acá en El Salvador, por ejemplo, se han implementado en los trabajos, tienen que tener una carta de respaldo diciéndole que ellos de verdad hacen constar que están trabajando entre estos horarios y estos horarios, entre estos días y los otros, por si la policía los para, entonces ellos tienen el comprobante. De lo contrario, ellos son enviados a centros de detención. También algo que fue bien interesante acá en El Salvador es que se suspendieron el pago de servicios básicos por 3 meses. Hablamos de luz, agua, donde las personas de escasos recursos tienen esa posibilidad de poder suspender. Y en el caso de subsidio que mencioné previamente, era exclusivamente para comprar alimentos. Obviamente acá en El Salvador hay muchas reglas, obviamente mantener la distancia entre las personas. Se han aprobado préstamos bastante elevados, que ha generado incluso un poco de discusión entre el presidente actual y la Asamblea Legislativa, que en muchos países le llaman Congreso. Pero en general, creo que se están haciendo los esfuerzos posibles. Natanael explicaba de que ante este tipo de situaciones es bien complejo estar prevenido ante estas situaciones. Y por último, también quiero mencionar que acá en El Salvador se está creando un hospital profesional que es para atender la emergencia de coronavirus, que está siendo atendido, bueno, está siendo construido en un centro de convenciones en El Salvador, que generalmente se ocupa para poder ejercer como actividades de fiesta o actividades como bien grandes dentro de El Salvador. Entonces, ese lugar está siendo ocupado como centro de construcción para la creación de un hospital en El Salvador. Y obviamente todas las medidas también de muchas personas que están de buena fe, ayudando a otras personas, por ejemplo, a la entrega de víveres, están pendientes también de poder apoyar. Así que es como mi pequeño reporte de El Salvador. Fíjense, mucha gente está preguntando, Fernando, compañeros, ¿por qué Nicaragua no está formando parte de este panel centroamericano? Y creo que es momento para que ustedes sepan, todos los que nos están viendo, por qué Nicaragua no está formando parte de este en vivo, porque evidentemente es un país centroamericano, ¿no? Y también está siendo afectado en mayor o menor medida por esta crisis. Creo que producción
preparó un breve video para explicar esta situación y nos gustaría que prestaran muchísima atención a esta declaración que da esta persona, Fernando. Hoy no puedo poner mi identidad por motivos de seguridad, ya que en Nicaragua los jóvenes que alzan la voz sufren persecución constante. Por ello quiero exponer la situación en la que se encuentra mi país ante la pandemia del COVID-19. Hasta el momento, según cifras del gobierno, hay 5 afectados de COVID-19, un fallecido y un recuperado hasta el día de hoy. Todos estos casos poseen la particular característica de ser exportados de otros países y no se han transmitido dentro de la población, según el Estado de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua, como parte de las medidas de higiene y seguridad, lanzó una campaña anunciada por la vicepresidenta, la que consiste en visitar casa a casa por parte del personal del Ministerio de Salud y simpatizantes del gobierno para compartir las medidas de prevención del COVID-19. Esta campaña no tuvo éxito, pues como resultado de la crisis política del 2018 existe una gran polarización en la ciudadanía, misma que rechaza estos sectores. La economía es la excusa por parte del gobierno para hacerle frente a la pandemia. Tras la crisis del 2018, la dinámica económica del país entró en recesión. Por ello, el Estado asegura que la consecuencia de detener la economía sería peor que enfrentar el COVID-19. Por esto se opone a cerrar la frontera y llamar a una cuarentena total al país. Asimismo, como iniciativa de una parte de la empresa privada, han traspasado sus labores a entornos virtuales desde el lugar mismo que han implementado algunas universidades y colegios privados. No obstante, los colegios públicos y universidades siguen asistiendo a clases. Es exigido y han sido amenazados de perder el año. Algunos padres de familia han sido asediados por parte de la policía tras pedirles a los colegios que suspendan las clases. Por otra parte, el actuar del Estado es preocupante, ya que ha sido responsable al hacer el llamado constante a actividades concurridas y masivas, donde hacen presencia exigida trabajadores del Estado, del sector público y simpatizantes del gobierno. Entre esas actividades hay marchas simultáneas llamadas Amor en tiempos de COVID-19, apertura de centros turísticos, balnearios, fiestas para niños, enjambres de comida, entre otras cosas. Sabemos que el Ministerio de Salud no presta condiciones para enfrentar esta pandemia. Por ello tememos ante el colapso de la institución ante el pico de la crisis que se aproxima este mes. Además, existe un enorme hermetismo sobre cuál es el procedimiento para atender los casos en el Ministerio de Salud. No hay acceso a la información y esto crea miedo, incertidumbre y desconfianza hacia la población, sobre todo si ha sido un opositor al gobierno, pues automáticamente el acceso a la salud es denegado. Otro problema al que nos enfrentamos es que no hay datos específicos de los centros hospitalarios que están equipados para tratar la enfermedad. No sabemos la cantidad de respiradores que hay disponibles ante esta emergencia. El discurso institucional sin duda ha hecho un gran esfuerzo por minimizar la problemática. Sin embargo, gran parte de la población apunta a hacer autocuarentena, toman medidas de seguridad y es un llamado constante a la solidaridad ante la situación que nos enfrentamos en un país con una doble crisis. Bueno, pues creo que todos nos hemos quedado impactados al escuchar estas declaraciones de nuestro hermano país Nicaragua. Es muy preocupante la situación que allá se está viviendo. Es necesario que se difunda esta información para tratar de por lo menos hacer un poco de presión internacional y tratar de ayudar a nuestros hermanos y hermanas nicaragüenses, porque esta crisis es una crisis a nivel mundial que requiere mucha atención porque conlleva la muerte de muchas personas, la vida que es lo más importante que todas y todos tenemos.
Me llama bastante la atención donde veo que las personas salen a las calles como si nada, que hacen marchas, como que si no estuviera pasando nada. Creo que ya deberían de actuar, porque si ya hay casos sospechosos, quién sabe cuántos más no hayan. No solo hay unos pocos casos, seguramente hay muchos casos. Y veamos el ejemplo de Ecuador, lo que están viviendo. Entonces, yo creo que Nicaragua debería tomar cartas en el asunto y poder actuar lo más pronto posible y más a su población, hacer presión para que puedan tomar las medidas de seguridad lo más pronto posible, porque realmente sí es preocupante la situación de Nicaragua. Sí, de hecho, acá en el país han habido muchas noticias de cómo el gobierno nicaragüense invita a los turistas a seguir yendo al país, visitándolo. Y entonces es como, uno se pone a pensar, no solo están peligrando la vida de los nicaragüenses, de nuestros hermanos nicaragüenses, sino también esa irresponsabilidad hacia llamar a los turistas. Entonces eso también es muy importante recalcarlo durante lo que dure este en vivo, para hacer presión, como decía Yuri. Y fíjate, yo creo que bandera política y es un tema que deberíamos todos, por lo menos, hacer presión a nuestros gobiernos y la oposición de nuestros gobiernos. Creo que no es momento para protagonismos, ni para culpar, ni para decir que mi partido es mejor que el tuyo, y esto en toda Centroamérica, no solo en Latinoamérica y en el mundo, no es solo en Nicaragua. Y creo que lamentablemente esto es crónica de una muerte anunciada, y lo que podemos hacer como juventud, ahorita mismo que somos los reyes de las redes sociales, es ejercer esas medidas de presión, porque muchas personas, si bien como lo decía esta persona que hablaba, están tomando autocuarentena, el gobierno está obligando a que muchas personas salgan, que vayan a sus trabajos, que vayan a la escuela los niños. Entonces, sí podemos como juventud ejercer presión, y no es momento para cargar una bandera política, porque si algo ha demostrado este virus es que es democrático. Él no infecta a una parte o a otra parte, no, los infecta a todos. Entonces es momento de actuar. Bueno, en mi caso me parece bien interesante una imagen que mencionaba ahí, que esto era como que el virus solo era para personas ricas. O sea, tenemos como la idea de que personas que viajaron pudieron agarrar el virus y ellos son los que lo andan portando, ¿no? Eso, la forma en que venden ese tipo de información, ya lo decía Natanael, este es una pandemia que está prácticamente en todo el mundo, obviamente, y tenemos que ser, nosotros acá hablábamos de que la importancia de ser más humanos. Creo que no hay cuánto dinero tengamos, cuántos viajes hayamos hecho, que si vivimos en la amenaza del virus está latente y eso es evidente, ¿no? Nosotros hablábamos de que a veces no tenemos como las posibilidades de tal vez de tener la cura o de solucionar por completo esta problemática, pero tampoco podemos jugar como a la suerte, al destino, a ver qué pasa. Y saber tomar las medidas de precaución, sin populismo, sin... y me llama mucho la atención lo que menciona la persona de la autocuarentena. Acá en El Salvador es normal que a las personas les digan quédense en casa, acaten recomendaciones, y las personas no quieren atenderlas. Es bien contradictorio. Y en países como Nicaragua, donde no hay esas como privilegios, podemos decirlo de alguna forma, porque nos están advirtiendo, ellos mismos están como conscientes de una u otra forma de que su país peligra y que ahí está en juego su vida, la de su familia, la de sus amigos, la de todos sus seres queridos. Entonces, tenemos que estar conscientes de que lo que le pase casi que a un país en Centroamérica le va a afectar también al país vecino de una u otra forma. Entonces, no podemos estar ignorando lo que sucede, por ejemplo, en nuestro país, especial en Nicaragua, y debemos estar estar bien atentos. A mí me gustaría compartirles un dato sumamente interesante que estábamos discutiendo con los colegas acá del Facebook Live, y era con respecto
si fuéramos un solo país, ¿cuántos casos tendríamos? No sé si recuerden que estuvimos hablando de eso hace un momento, y es bien interesante. Se podría considerar incluso por la zona geográfica, por el nivel territorial, como un país, literalmente. Y si lo asociamos de esta manera, me llama la atención que tenemos hasta el día de ayer, si no me equivoco, 1.003 casos positivos. Tenemos 28 casos recuperados, o eso es lo que venden los políticos, porque también sería de ver eso. Y también tenemos, lamentablemente, 52 fallecidos confirmados por el tema del coronavirus. Son cifras que lo estamos viendo, están creciendo de manera aplicando las debidas precauciones. Así es, creo que podemos abrir un espacio pequeño para preguntas. Personas han hecho preguntas bastante interesantes y sí sería bueno abrir un espacio para preguntas. Así que podemos recibir la primera pregunta. Lo voy a leer, si gusta, para que... ¿Qué retos hay en sus países? ¿Qué retos hay en países para continuar educación formal? ¿Y qué soluciones en ese tema? Gracias por sus opiniones. Tal vez uno o dos que puedan responder. No sé quién quiere responder. Voy a responder porque yo estoy en una situación difícil. Mi universidad, en Panamá hay 5 universidades estatales y un montón de universidades privadas. Las universidades privadas en su mayoría tienen plataformas que ya están habilitadas y la gente ha seguido dando clases de forma virtual. Y hay 2 universidades estatales que son grandes, que es la Universidad Tecnológica de Panamá y la Universidad de Panamá. En cuanto a la Universidad Tecnológica, hace una semana tuvieron una pelea bastante fuerte porque habían alrededor de 3.000 estudiantes que no tenían acceso a redes o a equipo informático, pues. La universidad llegó a un acuerdo con una empresa de telefonía, una empresa X, y la empresa le va a ofrecer servicio de datos para que la persona, el estudiante, pueda acceder a ese sitio virtual de la universidad, a la plataforma, y pueda continuar sus clases virtuales. En el caso de la Universidad de Panamá, que es la universidad donde yo estudio, han hecho intentos de hacer algo similar y se está trabajando en eso. Pero lo cierto es que nuestra universidad, y tengo que decirlo públicamente, está bastante atrasada en temas de tecnología, puesto que nuestra plataforma virtual no se compara en lo absoluto con la plataforma de la otra universidad, la Universidad Tecnológica. Entonces eso representa un atraso para nosotros como estudiantes y en este momento estamos en una incertidumbre enorme en cuanto a educación universitaria. Y en cuanto a educación media, educación primaria, educación básica, el Ministerio de Educación ha tomado la decisión de aplazar el inicio de clases hasta más o menos finales de julio o inicios de agosto. O sea que por ahora las clases se mantienen completamente suspendidas, tampoco hay plataformas virtuales y se van a iniciar presenciales, a excepción de un 15% de las escuelas particulares que actualmente sí cuentan con un sistema de educación virtual que es bastante bueno. Sí, bueno, por ejemplo, en el caso, bueno, a mí me gustaría mencionar un poco sobre agregar un poco sobre esa pregunta acerca de Costa Rica. Es muy parecido, las universidades públicas están teniendo, pues, buscando soluciones, ¿cómo decirlo? Buscando soluciones para estos estudiantes porque ellos no saben qué tanto o si todos los estudiantes tienen acceso a una plataforma, digamos, acceso a internet o siquiera una computadora. Entonces, tuve muchos problemas yo particularmente porque mi universidad nosotros, bueno, nos declararon en cuarentena, nos mandaron para la casa y a la semana siguiente sí seguimos con clases con la modalidad virtual. Yo les había comentado a ustedes que en mi casa no tengo la señal del teléfono es muy mala, es apenas y me da para WhatsApp o cosas muy básicas. Y para conectarme, y no hay red de Wi-Fi, para conectarme a las clases virtuales tenía que trasladarme de mi casa y entonces tenía que salir y en carro y todo porque son distancias muy largas. Entonces, tenía problemas con esto de seguir con la modalidad virtual. Sin embargo, la universidad las universidades en conjunto realmente habían declarado que
iban a dar 2 semanas para, digamos, 2 semanas de suspensión de todo, digamos, clases, evaluaciones, todo eso, para que los profesores se acomodaran con esta nueva metodología y los estudiantes que no tuvieran acceso, pues también buscaran cómo solucionarse eso. Entonces, en teoría, nosotros volvemos a clases en la modalidad virtual el 13 de abril, pero seguimos en las mismas, digamos, ok, los profesores acomodan su metodología a la modalidad virtual, pero ¿qué pasa con los estudiantes? O sea, no van a conseguir en 2 semanas una computadora o algún señal de Wi-Fi. Lo que han dado las universidades, la respuesta que han tenido ellos es que, bueno, habían lanzado varias encuestas en línea, igual, para saber a los estudiantes cómo era su conectividad. Y también, bueno, estuve hablando con un profesor que ya estaba levantando como un informe sobre los estudiantes que tenían estos problemas y a ver cómo en qué podíamos llegar, porque en teoría sí no va a seguir la modalidad virtual, digamos, no se va a suspender del todo el semestre, porque no han avisado como lo contrario, se sigue con la misma agenda, pero pues no sabemos cómo se va a resolver este problema. Bueno, en el caso de nosotras, estamos como en similar situación. También en el sistema de educación superior, pues continúan las clases de modalidad virtual. Sin embargo, tenemos ese gran problema o grave problema que no todos los estudiantes tienen acceso al Internet, no todos los estudiantes tienen acceso a la tecnología. Entonces, es por eso que se han venido dando una serie de problemas, porque además de que los docentes no han sido preparados, como esto fue de repente, no han sido preparados para lo que es brindar clases virtuales, solo presenciales. Entonces, es uno de los grandes problemas que se nos han venido dando en nuestro país. En el sistema de educación primaria, educación media, pues lo que se ha estado haciendo también es asignando deberes, porque es casi que imposible tener una reunión virtual con todos los estudiantes. Como les decía anteriormente, no hay acceso al Internet, no todos tienen una computadora, porque estamos el nivel de pobreza, como le mencionaba, es extremo, entonces casi que no tienen teléfonos y no, digamos, van a acceder a una computadora. Entonces, lo que han hecho, pues, la mayoría de los estudiantes tienen acceso a lo que son los apps y, pues, por WhatsApp han enviado algunas tareas y también algunas plataformas virtuales que se han utilizado en educación superior, que esto es más que todo para las zonas más urbanizadas. Entonces, eso es lo que se vive, lo que en cuanto a educación en Honduras. Sin embargo, no se han suspendido las clases continúan, los maestros siguen asignando deberes y pues esperemos a ver qué pasa, si se suspende el año o simplemente seguimos las clases, que a ver en qué quedamos, la verdad. Me gustaría responder a la pregunta que mencionaba Yomar Ramos, no sé cómo se pronuncia el nombre. ¿Qué tanto afecta la noticia falsa en sus países? En el caso de El Salvador, hay demasiada el uso de las tecnologías, de las redes sociales, y así como se usa para bien, en su mayoría también se usa para mal. Actualmente las personas, es obvio que las personas están hasta cierto punto vulnerables, están como con un poco de pánico, con un poco de temor ante la situación que vivimos, y de repente sale una noticia falsa diciendo hay más muertos o hay no sé qué, hay compartiendo tantas noticias negativas de que todos nos vamos a morir, de que en su colonia hay un caso nuevo. Entonces, acá en El Salvador existe mucho que hablábamos de las fake news, de las noticias falsas, y nosotros hacemos énfasis, incluso lo hacemos acá, la invitación a las personas a que no se dejen llevar por las noticias falsas. Busquen las fuentes confiables. Si ustedes ven que la página no tiene fuentes verídicas, por favor eviten compartirlas, porque eso va a ser algo sumamente importante para la salud mental, incluso para que las personas estén tranquilas, ¿no? Ante toda esta circunstancia, lo importante es guardar la calma y estar debidamente informados, porque si no estamos debidamente informados, nuestra información va a ser errónea. De esa forma, creo que nuestros países, a menos en El Salvador, están siendo muy, muy afectadas por la noticia falsa. Siempre hay personas que están detrás ahí ayudando al pánico colectivo, y entonces realmente esto no hace nada bien hacia la población.
En Guatemala tenemos bastante problema con ese tipo de noticias. La gente envía cadenas de WhatsApp, audios, incluso comparten videos que no son de Guatemala atribuyéndolos al país, lo que ha contribuido a que la gente haga compras masivas porque creen de que ya no va a haber abastecimiento de productos básicos en los centros comerciales. Entonces, yo también hago la invitación a que por favor, antes de compartir una noticia en Facebook, leamos la noticia completa, no solo veamos el título y lo creamos, no enviemos cadenas de WhatsApp porque estas lo que hacen es solo que las personas ya estamos viviendo una situación de estrés con todo lo que está pasando, porque estamos frente a un futuro incierto, sino que esto genera más ansiedad, genera más estrés y conlleva a que las personas, como ya decía, hagan compras masivas o entren en pánico o, por ejemplo, haya quienes crean de que todo es una broma y empiecen a salir de sus casas y podamos tener más infectados de los que ya hay. En fin. ¿Cuál consideran que es el país que mejores medidas ha tomado? No sé, no sé, la verdad, yo pienso, personalmente creo que cada país toma sus medidas de acuerdo a las necesidades que ellos viven o que ellos consideran. Acá no venimos como a juzgar o a dar comentarios de esa manera porque nos vamos a meter en problemas con los colegas. Solo quiero actualizarles un dato. Ya tenemos 46 confirmados con coronavirus en El Salvador, así que la cifra sigue aumentando. Yo concuerdo con Fernando, no se trata de quién lleva mejor o lleva la situación, porque recordamos que es una crisis, no nos podemos comparar con ningún país, ni aunque seamos vecinos centroamericanos, somos culturalmente bastante parecidos, pero desde el punto de vista gobierno y economía tenemos bastantes diferencias. Y sí, yo creo que vale preguntar es si el gobierno, nuestros gobiernos están tomando las medidas adecuadas a los contextos de nuestros países. Y en el caso de Panamá específicamente, yo diría que sí. En el caso de Panamá sí se están tomando las medidas de salud. Las medidas económicas son otra cosa que no he tocado porque eso es un alboroto muy parecido al que tiene nuestro parecido. Pero en el tema de salud, las medidas de prevención, la masificación de pruebas, que es lo más importante, la construcción de los hospitales modulares, que es la construcción, no es la adecuación de un centro comercial o de un centro de convenciones, sino la construcción de un hospital, tal cual como lo hizo China, pero más chiquito, versión Panamá, que tiene que cumplir con características específicas, aire acondicionado, presión, etcétera. También el Instituto Gorgas de Panamá realizó la secuenciación del genoma del virus. Fuimos el primer país de Latinoamérica en secuenciar. Y hace muy poco también se dio la noticia positiva que también los especialistas del Instituto Gorgas desarrollaron una prueba. Es decir, vamos a poder tener, nosotros mismos vamos a poder fabricar nuestras propias pruebas para poder detectar los casos de coronavirus, que sabemos que las pruebas en el mundo ahorita mismo están muy solicitadas y escasean. Entonces, eso es importante también. Y en el cuanto a las medidas económicas, que son punto y aparte, pues catastróficas, todo ha sido muy lento. La ley de moratoria del pago de los servicios, del pago de los servicios públicos fue muy lento. Se aprobó hasta ayer, cuando debió haberse aprobado hace bastante tiempo. En cuanto a los bancos, depende de que cada banco tome la decisión de frenar o de parar de poner en moratoria tu préstamo o tu tarjeta. Si no quiere hacerlo porque considera que no, pues no lo hace, no está regulado por el gobierno. Y en cuanto a la ayuda social, está llegando. Lo único positivo de esto, de la ayuda social, es que hubo muchos panameños que aportaron al Fondo Solidario del Fondo de Panamá, y hubo mucha gente, y hay mucha gente ahorita mismo haciendo donaciones. Pero por parte del gobierno también se están llevando a cabo ciertas medidas que a la mayoría no nos convencen, pero son las que hay. Ok, tal vez antes de continuar con las preguntas, me gustaría hacerles una pregunta a ustedes. ¿Consideran que esto del tema del coronavirus también ha permitido hasta cierto punto olvidar ciertos temas que estaban por ahí pendientes en nuestros países? O sea, que realmente generaba un tema importante para nuestro país y que ahora han dejado de ser parte de la agenda
por esto mismo del coronavirus. O sea, algo súpermente breve que quieran compartir con nosotros, no sé. Bueno, a mí me gustaría compartir de que en Guatemala las noticias se centran en hablar de la situación del COVID-19 en Guatemala y en los demás países. Eso es lo único que pasa en las noticias. Pareciera que en Guatemala ya no hay asesinatos, ya no hay robos, ya no hay nada, porque todas las noticias estaban enfocadas en eso. Y hay algo que yo considero que es muy importante y que en el caso de Guatemala no se han tomado las medidas necesarias, es seguir las recomendaciones del MECSEBI, que este es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará. Es importante que en todas las medidas que estén tomando nuestros países se vea el enfoque de género. ¿Qué está pasando con todas esas niñas, niños, adolescentes y mujeres que ahora están confinadas y confinados viviendo con sus agresores, viviendo con sus victimarios diariamente? Y al final eso no se está hablando, no se están sacando las noticias de cuántas personas han sido aprehendidas por estar violentando a las mujeres. En el caso de Guatemala yo he visto un solo caso de un aprehendido por violencia física en contra de su esposa. Estoy segura que hay muchos más casos que no se les ha dado la cobertura y es una obligación de todos los estados empezar a difundir a dónde pueden acudir las mujeres, las niñas, las adolescentes en caso de ser víctimas de violencia. Asimismo, crear refugios específicos para las personas que están sufriendo violencia dentro de esta crisis. Obviamente la crisis ahorita es lo que nos tiene a todos enfocados, pero no podemos dejar de lado otras cosas que también son importantes como esto. Sí. Interesante tema. Bueno, creo que ahora nos gustaría saber, no sé, o como conclusión, qué hacer o qué deben hacer o qué no deben hacer las personas en nuestros países. Quisiera conocer su opinión acerca de qué podemos hacer o qué deben hacer las personas y qué no deben hacer las personas en nuestros países. Pues bueno, no sé, creo que en general no se debería, bueno, al menos lo que yo considero es que no se debería de ir por país, porque lo que yo siento que las personas deben hacer es en general, digamos mundialmente, y es acatar el protocolo, acatar las órdenes de restricción, mantenerse informado con noticias verídicas, no con fake news. Creo que esto es, ya no importa si somos de Nicaragua o de Panamá, sino en general como población. También considero que es muy importante como mantener como la armonía en nuestros hogares y nuestra salud mental para poder sobrellevar esto de manera exitosa y no como desarrollar problemas ya más graves después de esta emergencia. Están tímidos ahorita. No, yo estaba esperando ver más preguntas. No sé si las personas que nos están viendo tienen más preguntas, que quieran saber acerca de un país en específico o algo en general. Hay varias muy buenas. Pregúntenos. ¿Qué tanta migración están teniendo de países vecinos en sus países? Bueno, personalmente en Guatemala no hay noticias de migración por parte de El Salvador o de Honduras, como han habido bastantes noticias, como la crisis que sucedió cuando fue lo del éxodo hondureño. No se ha escuchado nada. Lo que sí que estamos teniendo una cuestión muy interesante. Se suponía de que ya no se iban a enviar personas deportadas de los Estados Unidos, pero sí hemos estado recibiendo bastantes aviones con hermanos migrantes que están siendo deportados. Hay un protocolo para recibirlos en el aeropuerto, se les
examina que no presenten ningún síntoma, pero son personas que en realidad no se sabe qué va a pasar con ellos porque vienen de un viaje en el cual han sido deportados, donde han invertido plata y se supone que ahorita ya no tienen nada. Bueno, en el caso de Honduras, incluso el mayor número de personas infectadas por COVID-19 son personas que han venido, son migrantes que han venido a nuestras comunidades y pues han infectado a sus familias sin darse cuenta. Y acabamos de tener unos casos que venían de Guatemala, que pues estaban en la clínica periférica y pues estaban presentando síntomas de COVID-19 y es uno de los problemas más graves que nosotros hemos tenido, que la mayor cantidad de personas se han infectado por eso, por migrantes que han retornado desde Estados Unidos. A ver, otra pregunta. Otra pregunta. Otra pregunta. Centroamérica no es tímido, así que... Sí. Creo que esa ya la respondimos. Sí, esa ya la contestamos. Es que hay muchas muy buenas. Hay varias interesantes, varias interesantes. Sí, hagan más preguntas. Ya casi se nos acaba el tiempo. Pero es que hay muchas. Yo tengo una pregunta para Natanael. Y eso lo hacen con Venezuela, lo hacen con no sé qué. Natanael, para los que no, para recordarles los que se conectaron por último, ahí está. Ahí está la pregunta. Ese justo me le dio la mente, así que ahí está. Natanael, ¿por qué se acaba el papel higiénico? O sea, que en la psicología, ¿cómo lo explicas? Ok, hay algo importante y es que hay que entender que estamos pasando por un evento extraordinario, ¿ok? Esto no lo vivíamos desde hace mucho tiempo, el confinamiento, el aislamiento total para toda la población del mundo, no solo para nuestros países, termina siendo una situación extraordinaria. Entonces, como es una situación extraordinaria, nuestro sentido común nos indica que hay que buscar alternativas extraordinarias. Entonces, si cuando tú preguntas cómo puedes hacerle frente a esa situación, cómo puedes hacerle frente a este virus, te dicen, bueno, te quedas en la casa y te lavas las manos, la gente dice, no, esto no puede ser posible, tiene que haber algo más extraordinario. Entonces, un montón de gente en redes sociales vemos que la cosa está grande y nos da algo que en inglés se llama FOMO, Fear of Missing Out, el sentimiento de perder algo. Entonces, vemos al montón de gente que está comprando y yo por miedo a quedarme fuera de ese montón de gente o ese montón de decisiones extraordinarias, voy y hago lo mismo. Es simplemente un efecto psicológico de creer que vas a sentir o crees que vas a perder algo porque no estás actuando adecuadamente ante una situación extraordinaria. Por eso la gente compra tanto papel higiénico. Tengo otra pregunta que lo han estado haciendo acá en redes sociales y es, ¿cómo está el tema de la canasta básica o de los, no sé cómo le dicen en su país de consumo básico? ¿Cómo están los alimentos? ¿Los precios se han aumentado? ¿Los productos se están acabando? ¿Cómo lo perciben ustedes? Bueno, en el caso de Honduras, sí se han escaseado algunos productos. Las autoridades municipales han estado multando a personas porque se les han aumentado el precio a los productos, especialmente a las máscaras, a las mascarillas, que realmente les ha aumentado el precio. Sí hemos visto la cantidad o el aumento del precio de la canasta básica realmente porque se han escaseado los productos en Honduras. No sé. Costa Rica, en Panamá, no sé. Bueno, sí, eso es lo que decía. Hay algo interesante y es que al inicio, como yo te dije, al inicio el gobierno tenía dos opciones. Podía hasta cierto punto ocultar cierta información o podía violentar realmente la percepción del ciudadano diciendo los casos verdaderos y eso fue lo que pasó. Los casos subieron en una semana y había un montón. Entonces la gente empezó a salir y se le pidió a las personas que por favor compraran lo necesario, que había suficiente comida para todos. Las cosas no han subido de precio. Al inicio hubo un intento de algunas empresas de distribución como supermercados de subir el precio del alcohol, del gel, pero gracias a las redes sociales y la gente y la rápida acción de la Codeco, en este caso de Panamá,
eso se pudo eliminar, se pudo quitar, pues. Entonces, no han subido de precio. Hasta ahora hay una cadena de producción que está bastante buena y se espera, según cifras, que no haya ningún tipo de problemas en tanto la gente mantenga el orden y deje de hacer compras por alarma como las que ya hablamos. Y eso la verdad es que ahora ha disminuido bastante más porque la gente ya está entendiendo que no es necesario hacer compras para 5 meses y llevarse todo el papel higiénico de la casa, ¿no? Entonces están limitándose un poco en este asunto y se espera que realmente haya realmente abastecimiento y sin que suban los precios durante todo el tiempo que dure la crisis o la mayoría del tiempo que dure la crisis. Muy bien, nos hacen otra pregunta. Dice, ¿qué acciones tomarán cuando los hospitales estén llenos de pacientes y no haya protección adecuada o equipamiento adecuado? Bueno, en el caso de Guatemala tenemos un sistema de salud, creo que en las mismas condiciones que toda Centroamérica, un sistema de salud no muy bueno. Sin embargo, sí veo que se están haciendo esfuerzos. Hay un hospital destinado para estos casos, que es un hospital que queda en una parte de la ciudad de Guatemala, que se llama Villanueva. Sin embargo, el gobierno ha tomado acciones de crear 5 hospitales temporales. Es decir, de que se están creando como en centros de convenciones que son bastante grandes y se están haciendo compras para equiparlos con todo lo que necesiten. Esas son las acciones que han tomado en concreto. La creación de los 5 hospitales temporales, ya van 2, todavía faltan 3, y que se está tratando de hacer como áreas de aislamiento en los hospitales públicos. Sin embargo, sí hay muchas quejas hablando del equipamiento adecuado por parte de incluso aproximadamente 600 médicas y médicos enviaron una carta al presidente pidiéndole que por favor les dé el equipo para protegerse, ya que están temiendo de que puedan infectarse por no tener la protección adecuada. Esa pregunta es para Fernanda. Sí. ¿Con qué presupuesto el presidente de El Salvador pretende darle $300 a las familias? Bueno, como ustedes saben, somos países sumamente endeudados. Sin embargo, el Estado ha dirigido todos sus recursos directamente a combatir o más bien a prevenir lo que está para este virus, ¿no? Para que se hagan la idea, incluso se está discutiendo la posibilidad de poderle disminuir al 50% lo que las personas estaban ahorrando como sus pensiones. Es decir, ya son temas mucho más delicados que aún están en aprobación. También están con préstamos. Realmente la Asamblea Legislativa por eso está como bien tocada. Son un par de millones que han estado ahí tocando para el tema del coronavirus. Pero en general, países como el nuestro, en El Salvador, viven primero a los impuestos, a los préstamos, que en teoría son préstamos que El Salvador ha adquirido sin generar intereses. Esto, o sea, previo a las nuevas generaciones. El presidente alega de que no importa cuánto gastemos, lo importante es salvar vidas, y ese es como el argumento que tiene para combatir o más bien para contrarrestar un poco la situación con la creación de centros de contención. En teoría quiere crear también el hospital más grande de Centroamérica para el tema de coronavirus. Ahí van a ser todas las personas albergadas, es decir que está la verdad invirtiendo los recursos en teoría en ese tipo de problemática. Otra pregunta. Fernando, lee esa, por favor. Mire, Fernando. La verdad es que mis compañeros acá presentes en el Facebook Live me han estado preguntando por cómo es el presidente realmente, igual en Panamá me han estado preguntando. Bueno, acá no estamos hablando de política ni nada por el estilo. Cada quien tiene sus criterios a estar a favor o en contra del presidente. Ahí pues queda criterio personal, o sea, los países centroamericanos, cómo lo admiren o no. Otra pregunta que tenga ahí. Esa pregunta, miren, no sé qué les parece, cuándo será la próxima reunión.
La próxima, de repente para la próxima reunión le traemos una sorpresa bastante interesante. Sí. Podemos hablarlo y creo que podemos traer una sorpresa que les va a gustar, sin duda. Sí, o que nos manden sugerencias de qué les gustaría que se enfoque o algo y lo podemos organizar. Sí. Pueden dejar también en sus comentarios como qué les ha parecido el Facebook Live, qué tal vez faltó hablar en este Facebook Live. Obviamente el tiempo es muy corto. Nosotros quisimos abarcar muchos temas, pero ha estado muy entretenido, por cierto. Bueno, ¿les parece si hacemos una última pregunta y cerramos? Que también leyó lo que yo leí, lo sé. Sí. Esa pregunta. Muy buena pregunta, la verdad. ¿Consideran que son datos reales lo que se maneja? Incluso lo hemos estado hablando también, así que tal vez uno o dos quiera responder esa. Yo quisiera opinar esto, porque sí, últimamente estoy teniendo muchas dudas, como les había comentado, al menos en Limón, digamos que es mi provincia, desde hace más de una semana se ha reportado solo un caso positivo. Y eso no, o sea, es como, no nos da confianza de nada, o sea, no es posible que desde hace una semana solo haya una persona, o sea, ¿qué pasa con con su familia, con sus amigos, con todas las personas que estuvo en contacto antes de darse cuenta que era positivo? Entonces, creo que sí, no, o sea, tengo muchas dudas con respecto a la cifra real, pero no sé qué pensarán los otros compañeros en sus países. Bueno, yo como dije al inicio, en Guatemala hay demasiada incertidumbre porque no sabemos cuántas pruebas se hacen a diario y si solo han hecho 1000 pruebas, tal y como acotaba el secretario de Comunicaciones de la presidencia, me parece que son muy pocas pruebas para tener un dato real y tenemos muy pocos casos y demasiados recuperados. Entonces, yo creo que sí hay falta de transparencia en la proporción de datos en Guatemala. Personalmente sí lo creo, que no está siendo del todo transparente. En el caso de El Salvador tenemos una teoría, yo no sé cómo sea ahí en Centroamérica, pero en El Salvador por lo general cuando alguien tiene gripe o tiene dolor de cabeza, es difícil que vayan al hospital, literalmente es difícil. Solo van cuando ya están como bien crítica la situación, de lo contrario no se acercan al hospital, así te lo digo. No todos obviamente, pero sí hay un buen porcentaje de personas que lo hacen. Yo pienso de manera personal, sin dejar de dar mérito o quitarle mérito al gobierno, que siempre va a ser como complicado saber el dato exacto de personas contagiadas. Va a ser bien complicado saberlo porque las personas no tienen como esa conciencia de decir, yo tal vez tengo el virus, voy a preguntar y de esa forma tal vez evito contagiarlo, ¿no? Sino que sin embargo solo lo dejan y si los síntomas se presentan demasiado fuertes, entonces van al gobierno y el número que ellos representan públicamente literalmente va a ser menor a lo que realmente simboliza. Simplemente para mí son datos estimados que los países manejan para que las personas o la población sepa cómo va la situación. Esto va empeorando, va mejorando, se mantiene normal. Creo que eso es. En relación a Panamá, nuevamente sin ser ni politiquero, ni político, ni incluir las cosas positivas hay que aceptarlas, tanto las cosas negativas hay que decirlas, eso es así. Y por parte de Panamá, creo que el gobierno está siendo bastante transparente en el tema de las cifras. La repito nuevamente para las personas que no escucharon. En Panamá actualmente, a 22 días de la pandemia, hay 1.475 casos confirmados, de los cuales han fallecido 37 y solo se han recuperado 10. Pero sin embargo, tenemos 7.941 pruebas aplicadas. Y además, en el laboratorio Gorgas, que es donde se realiza investigación acá en Panamá, se diseñó una prueba para que no tengamos que comprar tantas pruebas porque escasean en el mundo. Y a partir de hoy se habilitó una zona especial, porque ¿qué pasa con Panamá? Y ahí voy a enlazar con esta pregunta que estoy viendo en pantalla, que es ¿cuál consideran que fue el error que cometió Ecuador para que la situación se saliera de control? Panamá intentó y está intentando masificar sus pruebas, es decir, aplicarle la prueba a la mayor cantidad de gente posible. Y esto responde a una estrategia, no es solo ir poniendo pruebas de casa en casa, sino que las personas que dan positivo para COVID se les hace una investigación con sus contactos. A los contactos se les aísla, aunque no hayan dado positivo para COVID, por 14 días.
y todas las personas que tuvieron contacto con ese caso positivo tienen que estar en aislamiento. Si esas personas salen a la calle son multadas hasta con $50,000. Entonces, eso hace Panamá evitando que se propague la enfermedad. Entonces, se está captando el dato, se está aislando. Y creo que ese fue el problema en cual falló Ecuador, que no se masificó las pruebas, y es algo que tiene que dar la reflexión a todos los países que están viendo la situación, a pesar de que las cifras sean feas, y podemos decir 1.500, casi 1.500 personas en Panamá. Tú escuchas esto y lo comparas con Costa Rica, que tiene 300, y estamos al lado. Empezaron antes que nosotros y dices, Dios, qué cantidad de gente. Y es precisamente porque, como dice Fernando, mucha gente no va a atención médica porque le dio una gripe leve, pues no es necesario que vaya. El gobierno va y lo busca a su casa y lo obliga a que se haga la prueba, y tiene que hacérsela y tiene que quedarse en cuarentena obligatoria. Y si sale, lo multamos con $50,000. Entonces, son medidas que te gustan porque literalmente te van y te buscan a tu casa y tú tienes que quedarte aquí y no puedes salir, y si sales, multado. Pero que son necesarias y que los gobiernos tienen que hacer, aunque a la gente no les guste que ser el país con más casos positivos de la región. Eso a nadie le gusta. Yo creo que en honor al tiempo, sí, vamos a responder la pregunta de Yuri para que vayamos cerrando. El Facebook Live ha estado sumamente emocionante. Creo que Yuri tenía una pregunta, así que... No, solo era para cerrar, que creo que ya se nos terminó el tiempo, y pues despedirnos. Y pues para mí ha sido un enorme placer estar conversando con ustedes, colega Susi, y pues qué más si nos están viendo las demás personas acerca de la realidad que vivimos en nuestros países. La verdad es que es de suma importancia darnos cuenta e informarnos cada día, y pues nuevamente un placer estar con ustedes. Yo igual, nada, solo agradecida por haberme invitado a participar de esta plataforma. Es un placer para mí participar de estos espacios, volverlos a ver desde el 2018, que no nos veíamos. Entonces, ha sido muy bueno este espacio, muy enriquecedor, y súper agradecida, la verdad. Sí, yo quiero dar las gracias a todos y a todas las que nos vieron, que nos enviaron sus preguntas. También le pido una disculpa a las preguntas que no pudimos responder. Fue por cuestiones de tiempo, y de verdad, chicos, chicas, Susi, saben que somos una familia y me encantó verlos, aunque sea virtualmente, y cuando pase esta pandemia nos tenemos que visitar. Definitivamente, gracias. Yo creo que las personas que me conocen y les he hablado saben que Susi fue una de las experiencias importantes en mi vida, y no solo por el tema de conocer y de estudiar en un país extranjero, sino por las personas que pude conocer, y estas personas son ustedes. Yo les decía a mis compañeros en fuera de cámara, ustedes son brillantes, así que lo que ustedes hagan siempre va a estar bien, porque ustedes son brillantes. Son ellas y él, y definitivamente muchas gracias, Fernando, por tomar en consideración a Panamá, y chicos, los que están escuchando esto, si quieren que esto se escuche a la semana, dejen su mensaje aquí abajo y nosotros con gusto lo hacemos. Definitivamente para nosotros es también muy importante mantenernos bastante actualizados y mantenernos bastante, hasta cierto punto, siendo fuentes de información, que como juventud nos enseñó Susi, nos enseñó la vida, a que tenemos que hacer cosas positivas, ¿no? Y ser fuentes de información es una de estas cosas positivas que podemos hacer. Así que muchas gracias a todos los que estuvieron hoy con nosotros. Fernando. Entonces, yo he hablado de mierda. Bueno, realmente este ha sido un esfuerzo grande del equipo de Joven Go. Le invitamos siempre a estar pendientes de las redes sociales para más información como esta. Esta noche hemos compartido una plática más bien bonita desde el punto de vista joven. Creo que eso es lo importante. Muchas personas aún siguen pensando que los jóvenes no les interesan los temas de realidad nacional o las cosas que están pasando en el mundo. Pues aquí está la muestra de que los jóvenes sí tenemos las capacidades de poder conversarlo. Obviamente yo quiero también volver a recalcar lo que mencionaba Natanael en un principio. Tal vez no somos como los expertos, pero ustedes vieron como acá en el Facebook Live teníamos de psicología, teníamos de agronomía, teníamos de leyes, teníamos de relaciones internacionales, teníamos de mercadeo. Es decir, que aquí nadie es todólogo. Es mentira decirles que alguien va a saber todo. Si incluso cometimos algún error, alguna imprudencia,
pedimos que nos disculpen, pero igual, la intención de esto es poder compartirlo con ustedes. Esperamos tener más espacios como estos, volver a invitar a este equipo de panelistas totalmente exitosos que hoy por hoy están triunfando también en sus países y están siendo, como lo dice la frase de Joven Go, jóvenes inspirando a jóvenes, y precisamente por eso es que estábamos haciendo esta transmisión de Facebook Live. Así que un gusto por parte del equipo de Joven Go, nos despedimos y será hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Chao. Chao.